Hola, hoy día nos toca leer el día número 1 de la segunda semana. Dicho de otra manera, el día número 8 de nuestra lectura de la Biblia. Y nos corresponde leer en el libro de Romanos. Vamos a leer esta ocasión los versículos 3 y 4 para continuar con la lectura de la Biblia en un año. Y bien, comenzando con los pensamientos para lo que es Romanos capítulo 3, de manera general nos habla de la incapacidad humana para alcanzar salvación o perdón de Dios, ¿ya? Y comenzamos con la declaración que viene de parte de Dios, que la encontramos en el versículo número 10, y dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y sigue en el 12, la última parte, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y es difícil creer esto porque tú escuchas cuando se expresan de ciertas personas que son muy buenas, que ayudan a otros, que hacen el bien, que son filántropos, que son gente que da su dinero a los pobres y demás cosas así. Y creemos que eso significa que son buenos. Y en cierta forma lo son, mas sin embargo no es como esa bondad la que está hablando, sino de que ser suficientemente buenos como para decir, por todo lo bueno que yo soy, me ganó el cielo. Pero resulta que esas personas, aunque hagan lo bueno, en algún momento de su vida han tenido un mal pensamiento, han tenido a lo mejor una mala intención o un mal sentimiento contra alguien. Y cuando la Biblia habla de que servimos a un Dios que es santo y que es perfecto, eso significa que cualquier cosa menos que esa perfección y ya nos hace imperfectos, faltos. Y como ya leímos, ¿verdad? La semana pasada, la primera semana, en Génesis, Adán y Eva, que fueron los primeros seres, habían sido creados perfectos. Cero pecado en ellos, hasta que cayeron en el pecado. Y de ahí toda la raza humana quedó condenada. Entonces, ninguno se puede volver a considerar perfecto, sino que hemos sido nacidos de una simiente pecadora, imperfecta. Así que no existe justo, no hay quien entienda y quien busque a Dios, dice. No de la manera en que, repito, lo exigiría la perfecta santidad de Dios, sino que quedamos cortos. Entonces, dice el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Entonces, esa ley que exige santidad y perfección, que era lo que Dios tenía antes de arrojar, perdón, lo que Adán y Eva tenían antes de que Dios les arrojara del huerto del Edén, ya no podemos estar a ese estándar de Dios. Dice el 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado delante de él. Ninguno, ni la persona más buena que tú te puedas pensar en esta tierra, de quien pudieras decir es un ejemplo a seguir, es considerado una persona justificada delante de Dios. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y la ley dice, entre los 10 mandamientos más comunes que conocemos, ¿verdad? No matarás, no codiciarás, quien a lo mejor no ha codiciado algo ajeno, no mentirás, que jamás has dicho una mentira, ni siquiera las famosas mentiritas blancas, honrarás a tu padre y a tu madre, cuántas veces, tal vez inclusive de niños, hemos faltado el respeto a nuestros padres o en algo le hemos desobedecido. Entonces ya quebrantamos los más básicos 10 mandamientos, inclusive, ¿no? Entonces, la ley nos dice eso, nos dice, no, tú ya pecaste, tú ya mentiste, o tú ya robaste, o tú ya codiciaste, o tú ya deshonraste a tus padres. Y la ley nos acusa y nos hace culpables. Entonces, bajo la ley, ¿verdad? Definitivamente no se puede, ¿ya? Mas, sin embargo, el versículo 21 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Una cosa muy importante porque dice que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. ¿Y cuál es esa? El versículo 22 nos da la respuesta. Dice que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Entonces, Dios
cumple su perfecta justicia a través de Jesucristo, que siendo perfecto Hijo de Dios, Él vino a nacer a este mundo, como vimos en Mateo, de una genealogía ciertamente humana, pero a nacer en una mujer devota a Dios, en María, y por obra del Espíritu Santo. Entonces tomó esa forma humana para venir a cumplir la ley. En su perfección tanto divina, pero también a la vez en la imperfección humana de un cuerpo humano, ¿ya? Y ahora todos los que creen en Él vienen a encontrar la justicia de Dios. Dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Todos están destituidos. Aquí entramos la raza humana desde Adán y Eva para acá. ¿Quién queda excluido? Mas, sin embargo, el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, Él nos hace justos. Es como, imagínate a un juez que dictamina que una persona es hallada culpable, pero llega alguien y dice, yo pago la culpa de esta persona. Yo tomo su castigo y a ella déjala completamente libre. Me inculpan a mí algo y dice la otra persona, no, yo tomo la culpa de esta persona, su expediente, su currículum vitae queda completamente limpio, porque yo tomo el pecado. No es que nadie lo paga, sino que ahora es ese que hace ese papel, es Cristo delante de Dios, que sería el juez, el que toma nuestra culpa y nos hace a nosotros, nos redime, la redención, nos da la redención, ese Cristo, gratuitamente y solamente por su gracia. Qué regalo tan precioso tenemos, ¿no? Pensaba yo en esto. Dice ahora el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, y aquí viene lo importante, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, yo no puedo decir, ay, yo me justifiqué porque yo soy buena, yo me gané el cielo por mis buenas obras, porque hice esto, porque hice aquello. Jamás. Él es el que justifica y Él es el que es se lleva toda la honra y la gloria, ¿no? A fin de que Él sea el justo y el que justifica. Entonces, Él es perfecto y Él me hace perfecto a mí. Dice, concluimos el versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, para yo poder ahora ser declarada inocente, no es porque ya fui a cumplir la condena, ni porque hice servicio social, ni porque pagué la fianza, por así decirlo, ¿verdad? Para continuar con la analogía, sino porque Cristo llegó y tomó mi lugar. Y para cerrar, dice el versículo 31, luego por la fe invalidamos la ley. Una pregunta muy importante, porque también de ahí deriva otro problema que mucha gente dice, bueno, pues si ya me salvó Cristo y es por gracia, yo no tengo que hacer nada, ni tuve que hacer nada. Es verdad, pero ahora, ¿eso quiere decir que invalidamos la ley de Dios? No, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, que se tenía que cumplir esa ley que Dios le dio a Adán y Eva desde el Edén, que ya la leímos la semana pasada, que si ellos comían del fruto del árbol de la vida, tendrían que morir. Bueno, pues Cristo fue el que vino a este mundo, nacido de esa Virgen María un día, a morir en una cruz, en el Calvario, y en esa muerte de Él se cumple como que hubiese sido yo la que murió. Pero, ¿cómo? ¿De dónde? Si él era judío y en mi caso yo soy mexicana, no sé de dónde seas tú, pero entonces, ¿cómo? Bueno, vamos al versículo 4 de Romanos para aprender un poquito sobre esto y lo que yo puedo entender, ¿verdad? Dios eligió de entre la gente de la tierra en un punto específico a un hombre que se llamaba Abraham. Y ese Abraham, cuando Dios le habló, y le dio la promesa de que de él nacería una multitud de gente y que de él vendría la salvación. ¿Sabes qué? Este hombre simplemente le creyó a Dios. Se le presentó Dios en medio del desierto y este hombre creyó. Y dice el versículo 3, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esto es lo que dice. Él simplemente creyó cuando Dios le dijo que de él iba a levantar
multitud de gente y que él sería padre de muchas naciones y que le iba a dar un hijo, siendo cuando él era un hombre viejo de 100 años, ¿ya? Y esa fe que él tuvo de creerle a Dios en las promesas de Dios, a Dios le agradó, por así decirlo, ¿no? Y más adelante dice el versículo 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esto es lo que Dios hace a través de la fe. Nos perdona todos nuestros pecados, los cubre en Cristo o los paga Cristo, dicho de otra manera, ¿ya? Y ahora nosotros venimos a ser totalmente libres de toda culpa. El Señor no nos inculpa ningún pecado más en nuestra vida después de ese momento de la salvación. Todo lo que hayamos cometido de faltas hasta ese momento, todo lo pasado, Dios lo borra, lo olvida, lo perdona, lo anula en nuestra contra, porque Cristo toma mi lugar. Y esto es precisamente ahora lo que a nosotros nos llama la atención, porque para ellos, el pueblo judío, tenían que circuncidarse, pero resulta que cuando Dios le dio la promesa a Abraham, Abraham no estaba circuncidado. Hablamos de eso la semana pasada, la circuncisión. Pero a Abraham le fue contado el creer a Dios por justicia a pesar de que él no estaba circuncidado, sino que después que él creyó a Dios y las promesas de Dios, dice el versículo 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso. Entonces, muchas personas dicen, ay, no, yo no voy a la iglesia, yo no me puedo acercar a Dios porque yo me gusta emborracharme, porque me gusta fumar, porque robo, porque miento, porque soy peleador o peleonero, como lo digas. Y no, yo no me puedo acercar a Dios. No, primero hay que creer a Dios, que Dios nos perdona, nos lava, nos limpia. Y ahora viene después de eso el empezar a cortar esas cosas del corazón, esa circuncisión del corazón de la que hablábamos. Dios empieza a sacar el pleito, empieza a sacar la mentira, empieza a sacar las borracheras, empieza a sacar las orgías, empieza a sacar Dios la mentira de nuestra vida y todas esas cosas. Dios empieza a hacer a poner ese sello de que ahora yo soy de Él, ese sello de que ya fui justificada, de que ya fui perdonada, y empieza a verse en la vida de ese cristiano, esa cristiana, esos cambios de que Dios está obrando en tu vida, ¿verdad? Después primero viene la promesa que es por fe, de que soy salva, de que Dios me perdona, de que Dios dio a su Hijo por mí, y después viene la circuncisión como un sello. Entonces, vamos al versículo 15, dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿Qué quiere decir ahora? Si fuera por ley, de decir, es que no, yo tengo que dejar de mentir para poder acercarme a Dios, o tendría yo que dejar de pelear para poder acercarme a Dios. Todas esas cosas significan que yo tendría que cumplir a cabalidad toda la ley, no solamente dejar de mentir, sino también dejar de pensar mal, dejar de tener malos sentimientos, dejar de... Todas las cosas que a Dios le desagradan y que son pecados deberían de desaparecer de mi vida, como para creer ahora que soy perfecta. Y no es así. Entonces, si no cumplo en un punto la ley, es como que infringí toda la ley por haber fallado a un solo punto, y eso solamente me acarrea la ira de Dios sobre mi vida, el enojo de Dios por estar faltando a Dios. Mas, sin embargo, a través de Cristo Jesús nuestro Señor, nosotros somos más bien justificados, redimidos. Y por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿Por qué?
yo soy humana, tú eres humano, y si yo soy el que hago una promesa, ¿sabes qué? En algún momento, humanamente, yo puedo cambiar de parecer, puedo olvidarme de mi propia promesa, puedo no cumplirla, mas sin embargo, para que esa promesa sea firme, la fe eh, eh, sea firme, tiene que ser dada por Dios porque Dios no cambia y no se va como a retractar de algo que Él dice que iba a hacer. Am, entonces, esta segunda lectura de hoy nos recuerda, ¿verdad? Que nosotros somos justificados por la fe, como la fe de Abraham. Y ya para terminar, entonces, los versículos del 23 en adelante dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, es decir, de Abraham como justicia, ¿verdad? Su fe, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Quién le levantó? Fue Dios por su poder, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esa fe que le fue contada a Abraham por justicia es como que simplemente por tener fe eres justo, estás justificado, ya no tienes que presentar tus propias justificaciones, ya fuiste justificado por alguien más, ¿ya? Su fe a él le fue contada justo como eso, como una justificación, como su justicia. Pero eso también se refiere a ti y a mí si creemos en Dios, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, que lo levantó de los muertos y que fue ahora a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, que fue entregado por nuestras transgresiones, dice aquí. O sea, por eso murió Cristo, por mi quebrantamiento de la ley, y también fue resucitado para nuestra justificación. Si esa es tu fe, tú eres una persona que no tiene de qué preocuparse de la ira de Dios, pero ahora sí que debe de haber esa otra parte del sello, de esa circuncisión del corazón, de ir sacando esas cosas que definitivamente van a dejar con constancia de que ahora nuestro corazón le pertenece a este Dios perfecto y santo. Bien, vamos a continuar leyendo poco a poco para ir como encajando todas las piezas, para ir aprendiendo más. Espero y esta lectura de hoy día te inspire para seguir en esta nueva semana que comienza. Hoy es el día número 8 de nuestra lectura. Te insto entonces a que leas Romanos capítulo 3 y el capítulo 4 para que entiendas bien de lo que estamos hablando. Y si quieres esta guía, por favor, déjame saber en los comentarios, te la puedo hacer llegar. Por hoy día te dejo aquí con una pregunta para esta lectura. La primera pregunta sería, ¿qué entiendes entonces por justificación? Tú, de acuerdo a lo que leas, ¿qué es lo que entiendes por justificación? Y la segunda pregunta sería, ¿qué necesitamos nosotros para alcanzar las promesas de Dios? Para poder ser merecedoras de esas promesas, por así decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que necesito yo entonces? Espero te sea de bendición y nos vemos mañana para la siguiente lectura. Hasta pronto.